Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. Episodio número 61. Vivimos muy condicionados. A nivel familiar, crecimos en un ambiente que tenía unas reglas de juego. Cada familia tiene las cosas que aprecia, las cosas que no valora ni cinco, las cosas que prohíbe, las cosas que promueve. Pero además de haber nacido inmersos en una familia, nacimos inmersos en una sociedad que también, sin darnos cuenta, nos está exigiendo cosas todo el tiempo. Hoy vamos a hablar un poquito de este tema del deber ser social, cómo salir de ahí, porque saliendo aumentamos muchísimo la capacidad de vivir de forma auténtica, que siento que es un llamado que a todos se les está despertando. Yo soy yo, pero quiero vivir siendo más yo. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, yo soy Valentina Gómez, soy la creadora de Habilidades de Vida, que es una escuela digital de desarrollo del ser. En este momento estamos volviendo a nacer porque Habilidades de Vida tuvo acompañamientos uno a uno durante muchísimos años. Ahora tenemos una escuela digital para acompañarlos a generar la misma transformación, pero a partir de un proyecto distinto. Lo que viene próximamente abierto a todos es un taller al final del año. Todavía no les voy a contar mucho, viene pronto, pero no vamos a dar muchos detalles. Y en este momento estamos a punto de terminar Integrar, que es un taller de 21 días espectacular que se lanza una sola vez al año. Volviendo al tema específico del día, nos sorprende mucho empezar a indagar, investigar dentro de nosotros, porque nos damos cuenta que hay muchísimos patrones heredados sin siquiera nosotros habernos preguntado si queríamos o no vivir así, según lo que era bueno, lo que era malo, lo que se veía de forma ideal dentro de esta familia en la que cada uno creció, y así se fue configurando nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el mundo. Es decir, tenemos una mente que se construyó específicamente en la primera etapa de la vida, que se llama infancia, no en los primeros años, porque ahí la mente todavía está muy cruda, pero sí más o menos a los 4 años, que les he dicho muchas veces, coincide con la escolarización, con cuando entramos a la parte formal de la educación, y empieza este niño a recibir un millón de información, de mensajes, de ideas, de creencias, de ese supones, porque esa frase yo la amo, siento que me abrió esas dos palabras juntas, se supone, me abrieron el mundo mental para entender cómo está configurada mi mente y la de ustedes, cómo puedo aprender a soltar lo que no me funciona, cómo quiero empezar a cambiar esas ideas obsoletas que tengo con respecto a la vida y que ya hoy no me favorecen ni cinco. Y bueno, en eso hemos trabajado mucho. Dentro de los años que Habilidades de Vida tenía acompañamiento uno a uno, lo que hicimos fue profundizar en esas sesiones, en cómo está tu mente configurada y estructurada, qué es lo que tú piensas de la vida, porque normalmente si yo les digo qué piensas de la vida, la respuesta inmediata es dura, hay que trabajarle, hay que lucharla. La vida da muchas vueltas, y todas estas ideas, dense cuenta, son ideas que aprendimos, que no hemos cuestionado una sola vez, que repetimos sin siquiera saber qué significan, y que estamos viviendo bajo el parámetro de una idea sin estar eligiendo o utilizando nuestra capacidad de definir y elegir algo distinto, que es lo más triste de todo, porque la vida realmente es un escenario donde las posibilidades son infinitas, donde las cosas no son difíciles. Hace poco les compartí algo en Instagram que tuvo mucha acogida porque les decía, yo sé que es una locura, pero vivir bien es igual de fácil que vivir mal. Es más, gastamos menos energía viviendo bien que viviendo mal, pero nos fascina vivir mal porque es lo que aprendimos, porque la no nos hemos puesto en la tarea de realmente entender qué es lo que significa vivir bien y soltar esos patrones tan complejos
tan alimentados y nutridos por tantos años y empezar a hacerlo distinto. Entonces, hoy, además de tener en cuenta esa configuración mental de cada uno heredada a nivel educativo, familiar y desde ese núcleo que acompañó al niño en sus primeros años, pues vamos a agregarle un componente de complejidad más y es lo que socialmente heredamos, lo que la sociedad nos hace creer que está esperando de nosotros, sociedad amplia, es decir, no solo son los papás, son las personas con las cuales nos relacionamos todo el tiempo, porque si tú vas al mercado y dices, voy a poner ejemplos más concretos, es que mi abuela se acaba de morir, la persona del mercado inmediatamente casi que se desconfigura, está muy triste, está muy mal y te dice, lo siento mucho y etcétera. Sí, la sociedad ha asociado que perder a un ser querido es sinónimo de estar triste y entonces, ojo, cada que pasa un evento como estos, la tristeza puede que sea parte natural de la forma de transitar ese evento, pero ojo, muchas veces puede que la tristeza no sea la gran protagonista del contexto y del momento que estás viviendo, pero me ha pasado que cuando converso con ustedes a nivel íntimo, se cuestionan, pero ¿cómo es que no estoy triste? Yo debería estar triste. Y entonces a esto es a lo que me refiero con deber ser social. La sociedad nos ha instaurado muchísimas cosas, no les hemos puesto conciencia y por eso mismo es que las hemos ido integrando cada vez más, se vuelven más grandes, se vuelven más pesadas, se alimentan y necesitamos hacer una pausa, detenernos y entender un principio básico de funcionamiento cuando la vida está observada con conciencia y es nada significa nada. Que alguien se murió, eso no significa nada, porque incluso con ese tema específico de la muerte hay que profundizar mucho para entender que no es una despedida, es lo contrario, es el renacimiento máximo. Hay una frase que es muy linda relacionada con eso y es, nacemos llorando y nos morimos muertos de risa. La muerte es una delicia, pero no sabemos y no somos capaces de relacionarnos con ese hecho desde ese lugar de conciencia, pero vamos poco a poco abriendo el campo, abriendo el caminito, reconectando, regresando a esas verdades esenciales. Pero si hay una muerte y yo estoy tranquila, incluso a las personas les da susto transmitir esa tranquilidad. Creen que hay que estar tristes. Si vas a un entierro hay que estar muy, muy, muy bajoneado porque es que estás en un entierro y no necesariamente. O si te pasó algo increíble, porque también es desde el ámbito de lo agradable, resulta que te ascendieron a un puesto que tú te soñabas hace muchísimos años, tendrías que estar muy feliz. Y a veces esa emoción del momento no coincide con lo que estabas esperando. Hace poco también hablaba con uno de ustedes que su gran sueño era llegar a una presidencia. Lo logró y pues claramente la recompensa emocional que se supone, el premio que se supone que llegaba una vez él lograra ese hito, pues no era el mismo, porque hay muchísimas responsabilidades, porque hay muchas cosas que tener en cuenta, porque la vida va cambiando y entonces, ay, se supone que yo tendría que estar completamente plena y extasiada con esta noticia y pues no, la verdad es que no me siento así. Entonces, hay muchas cosas asociadas. El tema con el deber ser social es que es asociativo. Todo el rato estamos asumiendo que si pasa esto, entonces te sientes de esa forma, de esta manera, si pasa esto otro, te sientes de esta otra forma y etcétera. Nada, lo que quiero que se lleven hoy es nada significa nada. Cuando empezamos a soltar esas expectativas sociales que en realidad, y muy importante, vamos a entender que no son externas, es decir, siempre que yo creo que alguien está esperando algo de mí, ese alguien tiene nombre propio, sí, pero se llama mi mente. Es mi mente la que se imagina que la otra gente está esperando,
Puede que haya gente que espere cosas de ti, pero es muy escaso que lo que la gente espera coincida con lo que tú crees que la gente espera. Es decir, no, volvamos a enfocarnos. No es ni cinco de importante meternos en esos terrenos que solo confunden y vuelve a entender. El que dirán es un asunto mental. El que dirán no existe. Ese es el despertar siguiente de este episodio. Nada significa nada, pero además todo lo que en tu mente significa un universo de cosas viene de ella misma, de tu mente. Qué delicia entender esto para, por un lado, desapegarnos de esa idea de que la gente está todo el rato pensando, diciendo, esperando y asumiendo, suelta. Y por otro lado, una vez empezamos a soltar, la autenticidad natural que nos acompaña empieza a encontrar más cabida para nacer, para expandirse, para expresarse, para crecer. La autenticidad, después podríamos dedicar un episodio completo a ella, pero la autenticidad es la capacidad de ser cada vez más fieles a nosotros mismos. El tema es que para ser fiel a ti necesitas conocerte. Para conocerte necesitas quitar capas, descubrir lo que eres, y las capas son lo que cubren todo lo que aleja ese ser profundo, magnífico y grandioso que somos con cómo nos queremos mostrar, cómo se supone que nos vamos a portar, qué es lo que tenemos que transmitir según el contexto en el que estamos, etcétera, etcétera. Autenticidad es estar en contacto con lo que verdaderamente somos. Lo que nos aleja de lo que somos o de vivir en contacto con eso que somos es un montón de capas que son creencias, ideas, comportamientos que mientras más claramente los observes, menos fuerza van a tener, pero ese es el caminito. Desde lo más externo, la sociedad depende de dónde vivas, dónde creciste, etcétera, pero la sociedad invita a que vivamos todos de una manera muy similar, a que pensemos todos de una manera muy similar. Yo nací en Medellín, en Colombia, y sobre todo en este plano, en esta ciudad, la homogenización es una cosa que resalta. Esta sociedad invita a que todo el mundo sea muy similar, y eso claramente en el fondo somos lo mismo, pero en la forma somos completamente distintos todos. Y apostarle a ese ser parecidos es un desgarro al alma, porque en la forma de ser no hay uno que se parezca a otro, y necesitamos apostarle, seguir cultivando esa autenticidad, ese camino auténtico de ser. Entonces, nada significa nada, recuérdenlo, necesitamos soltar desde lo social, que es lo que nos condiciona, y desde lo social se alimenta también lo familiar, pero a nivel interno, que es lo que yo pienso de mí, de la gente, de la vida, de esto que estoy viviendo, porque entonces, si esto va a pasar, les pongo otro gran ejemplo. Nos vamos a ir de viaje. Les he contado cositas por Instagram, no les he dicho todavía a dónde. Lo que les puedo adelantar es muy lejos, son muchísimas horas de vuelo, no hay vuelo directo, son varios vuelos, varias escalas. Bueno, es un medio desastre a nivel de logístico. Pero el tema es, algunos ya saben, otros puede que no, esta es una familia todavía de tres, papá, mamá, y Adelaide tiene 1 año y medio. El vuelo, vamos a irnos de viaje porque mi esposo tiene que hacer unas cosas de trabajo a raíz de una feria, de un festival que se ganó entre los gobiernos de ambos países, y él tiene su tiquete asumido por parte del festival, de la feria, del gobierno. El nuestro, es decir, el mío y el de Adelaida, no estaba en ese paquete, por supuesto, pero estábamos esperando a ver cómo estaba el de él, a ver si nos íbamos juntos o separados. En todo caso, la respuesta final es vamos separados. Y esto a nivel, por ejemplo, familiar, fue difícil porque dicen, pero ¿cómo separados? Pero como tú tantas horas sola con Adelaida, si tú quieres ir al baño, entonces ¿qué haces? Es que te vas a enredar. Ese es un deber ser tanto social y familiar, que nos lleva a pensar
que es que esa situación no, ¿por qué la vamos a vivir de esa manera? Hagamos todo para irnos juntos. Incluso en el regreso no es posible devolvernos juntos porque Pedro, que es mi esposo, se va por Estados Unidos y nosotras no podemos ir allá porque justo Adelaida nos cogió la noche con su visa y no puede pisar el territorio estadounidense. Entonces, la vida es muy clara, es decir, esa no es una opción, la opción es esta. Y en el deber ser entonces empiezan los miedos, ojo, miedos que son de otros, puede que nos ayuden a tomar consideración de ciertas cosas por organizar previamente, por tener en cuenta, eso es maravilloso, es muy lindo leer el fondo, porque dentro de todo lo único que leemos es qué lindo, cómo nos aman, cómo se preocupan por nosotros, cómo quieren lo mejor, pero hay que tener las antenas muy bien afinadas para no empezar a confundir y entonces yo no entrar en pánico y decir, no, es que no tengo por qué vivir mal una cosa que no tiene una carga. Se la ponemos nosotros. Claramente es un desafío, pero desafíos hay muchos y los retos se atraviesan y hay que definir desde dónde se atraviesan. Pero ojo con esto, la conciencia y el trabajo interior son las herramientas principales para no dejarnos ahogar, contaminar por esa inercia social y esa inercia familiar que muchas veces aparece y que de alguna manera sí modifican la experiencia. Entonces, les contaré cómo me va en un vuelo de tantísimas horas, bueno, no uno, varios vuelos de tantísimas horas con una bebé inventándonos cómo entretenernos y cómo pasar el tiempo y cómo dormir en medio de ese voleo, pero no tiene por qué asumirse como un asunto que de entrada ya es muy complejo y lo vamos a vivir mal. No, vamos a organizar, aprovechar esa energía del caos para planificar lo que se puede planificar y de resto a entregarnos, a confiar y a estar muy en presencia, porque la presencia es la que todo lo ordena. Desde ahí estamos empezando a cerrar este capítulo. Qué lindo poder seguir conectados. Gracias por escuchar. Veo que cada vez están escuchando más, estamos interactuando más. Vamos a seguir, nos vemos la semana entrante con el episodio número 62 y si les suena, si les nace, anoten las ideas más clave de lo que les haya dejado el episodio de hoy. Porque así como la conciencia ve claro en, una, en un momento supremamente o de una manera muy sencilla y no se enreda, ojo, la mente olvida de una manera también muy fácil, se hace la loca de una manera muy fácil y no queremos que lo que veamos claro se vaya de su lugar. Les mando un súper abrazo, podemos hablar por WhatsApp 312-296-4865, esto es un celular colombiano, el indicativo es más 57, y por Instagram, perdón, por correo, hola@habilidadesdevida.co. Instagram nunca se los comparto, pero aquí queda, Habilidades de Vida es la cuenta y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos.